Bienvenidos a Coloquios. Soy Hugo Ballenas, historiador, y me acompaña aquí nuestro equipo de importantes participantes. Está el doctor Agustín Aya de la Torre, conmigo. Está también el antropólogo Luis Aldívar Schrader, y tenemos un nuevo invitado de esta tarde que es nuestro gran amigo y científico político Renzo Ibáñez Noel. En este tramo del programa vamos a ocuparnos de un problema muy importante que se discute mucho en este momento, que es lo que se llama el modelo de desarrollo económico en el Perú. Si ustedes han leído los periódicos y han escuchado los últimos debates políticos, hay un cuestionamiento, una discusión sobre el Perú, sobre si el Perú debe tener o no como prioridad la exportación minera, que es lo que representa más de la mitad de su PBI, sus principales ingresos con los cuales puede hacer obras sociales, infraestructura, mejoras en la educación y la salud, etcétera, etcétera. Y se dice que tenemos que hacer un cambio radical en base al cual nos orientemos hacia otro tipo de producciones y no centrarnos solamente en el caso de la minería. Ese es el tema que queremos discutir entre nosotros en este momento y remitirnos a un antecedente. Este es un texto del año 70-71 del Grupo Andino, en el cual los países de la región trabajaron intensamente de cómo reformar este modelo, porque en esa época también dependíamos mucho de la minería, y se propuso hacer una especie de mercado cautivo, con una industria que se llamó de sustitución de importaciones, en que hacíamos parte de ciertos productos y traíamos kits para armar productos y completarlos y venderlos en nuestro mercado regional, pero no permitíamos que entren productos del extranjero. Como consecuencia de ello, por ejemplo, se podía comprar ciertos automóviles de cierto modelo el mismo año tras año y no se podía comprar un modelo último venido del exterior. Igual con los televisores o los electrodomésticos. Y esto generó una importante discusión acerca de si eso es realmente un modelo viable de desarrollo y si eso es realmente crear industria. Y sobre esta experiencia, que está un poco queriendo ser traída de nuevo al debate por algunos analistas sociales y algunos políticos, quiero consultar la opinión de Agustín, que justamente ha trabajado en este tema en el CEPLAN. Él ha sido hasta hace poco presidente del CEPLAN y ha participado y conducido la elaboración de este importante documento que es el Plan Bicentenario 2021. Agustín, ¿qué podemos comentar sobre esta discusión respecto al famoso modelo minero exportador? Bueno, lo primero que hay que señalar es que es una discusión falsa, es decir, eso de contraponer el hecho de que seamos un país rico en recursos naturales con la posibilidad de industrializarnos como una cuestión separada, no tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Lo que enseña la historia del desarrollo económico es que en los países donde nace el capitalismo y que tenían recursos naturales, justamente la industrialización se da a partir y vinculada a esa explotación de recursos naturales. Es decir, por ejemplo, el ferrocarril se inventa en Inglaterra para trasladar el carbón de las minas a las fábricas o a los puertos. Y en nuestro caso, el error ha sido tratar de imponer determinados modelos de industrialización sin tomar en cuenta el desarrollar complejos productivos alrededor de nuestros recursos naturales, y por ahí se genera una contraposición absurda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es que nosotros, como lo han hecho países como los de la Europa nórdica o los de la vieja Europa, donde nació la revolución industrial, o los propios Estados Unidos, o Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el propio Chile, articuláramos una industrialización y generáramos cadenas productivas en función de la explotación de nuestros recursos, entonces nos iría mejor. Ahora mismo, por ejemplo, la minería, que representa el 63% de nuestras exportaciones y tiene, de acuerdo a los nuevos cálculos que se están haciendo sobre la base de datos del año 2007, ya el 14% del Producto Bruto Interno, tendríamos que enterarnos que hay un desarrollo de la industria metalmecánica en función de esa minería y en función de la explotación en general de recursos naturales, inclusive de la propia agricultura. Es decir, se generan cadenas que producen insumos, bienes y también servicios para esa producción, que es entonces una lógica distinta a tratar de imponer artificialmente modelos de industrialización. Sí, una pregunta.
el motivo por el cual hay tanto descontento en la inversión minera es una responsabilidad del Estado de cómo maneja el capital extranjero, o es un problema el hecho mismo de la presencia de la inversión minera en zonas tradicionalmente agrícolas. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que primero hay una tradición efectivamente negativa de una minería depredadora que no respetaba el medio ambiente porque no existía una conciencia de respeto al medio ambiente. Esto ha nacido en el último cuarto de siglo y en particular en los últimos 20 años en todos los países que ahora sí tienen una legislación mucho más severa sobre el tema. Entonces tenemos sí una minería tradicional que era sumamente agresiva contra el medio ambiente, incluso por supuesto contra la salud de los seres humanos. Pero eso se ha ido modificando de manera tal que ahora las leyes para exigir el respeto al medio ambiente, la propia remediación ambiental, son muy duras, y el capital minero o el capital que se dedique a la industria extractiva o a la extracción de petróleo tiene que ciertamente cuidar esos aspectos y generar procesos, por un lado, que permitan la licencia social, ejerciendo la responsabilidad social, y por otro lado, tratando de remediar los efectos negativos que inevitablemente va a dejar. Pero ya son políticas distintas, políticas alternativas, que creo que se han empezado a practicar en nuestro país. Luis, ¿y tú opinas que esto es compatible con la actividad tradicional? ¿Es posible hacer conciliar agricultura con minería bajo un esquema moderno? Por supuesto, y ya se hace en otros países y no hay ninguna razón por la cual pensar de que no se puede hacer acá. Lo que sí hay que estar en contra, me parece, o lo que hay que criticar es el pensar de que un modelo agrario es posible en base a la pequeña agricultura. Si estamos pensando en un país que también tenga una industria agraria, nosotros tenemos que impulsar una gran industria agraria, ¿no? Que se haga en diferentes formas y que haga valor agregado, pero tenemos que pensar en grandes, no podemos estar pensando en pequeños feudos, ¿no?, de desarrollo, ¿no? Entonces la minería de todas maneras va a ser parte del proceso, pero ese proceso no tiene por qué ser un proceso hegemónico, no tiene por qué ser un proceso de que aplaste ninguna otra cosa. Y en todo caso, de todas maneras, la minería contamina, pero todo contamina al final, ¿no? Entonces hay que buscar de que compenetrar el desarrollo con todos nuestros productos que tenemos, ¿no? Es un país rico por eso. Sí, y quisiera la opinión de Renzo al respecto. Mucho se sataniza el problema del Estado en relación a lo económico, pero aquí justamente ante cada problema vemos que hace falta la mediación del Estado, políticas de Estado, orientación de la economía por el Estado. ¿Tú qué opinas, Renzo, al respecto? Bueno, hay un problema institucional que es bastante fuerte, ¿no? La falta de partidos políticos, por ejemplo, una organización o la sociedad civil, digamos, mucho mejor organizada de lo que está. Pero yo creo que hay un tema, digamos, que hay que analizarlo muy bien, es el tema de la redistribución económica. No puede ser posible que se niegue la posibilidad del desarrollo económico a espacios como, por ejemplo, Huancavelica, que ya está depredada en la mina, negándole, por ejemplo, la explotación de la mina de los recursos naturales en Cajamarca. Eso nos parece totalmente negativo, y la pronta, digamos, en este caso, digamos, cómo ha ido avanzando el tema, ha sido bastante, digamos, interesante, por ejemplo, con los ISO 26000, ¿no?, para el tema de responsabilidad social empresarial, que ya se han sacado y muchas de las empresas los han ido implementando dentro de sus condiciones para poder laburar a nivel de minería. Sí, muy interesantes opiniones, y retomaremos esto en nuestro siguiente segmento. Bienvenidos, somos el grupo TVI, plataforma especializada en la producción de televisión y contenidos digitales. ¿Qué ofrecemos? Diseño e implementación de estudios de televisión. Desarrollamos e instalamos el equipamiento completo, desde cámaras hasta televisores digitales, switches de calidad. Somos expertos en sistemas digitales para video, audio y data. Servicios de internet, streaming, circuitos cerrados, Wi-Fi, Wi-Max, redes de fibra óptica, portales y aplicaciones web. Desarrollamos proyectos integrales de televisión. Capacitamos en técnicas de producción y efectos especiales. Desarrollamos e instalamos el equipamiento completo. Alquilamos cámaras, set y equipos. Producimos programas para televisión. Si desea instalar su propio canal de televisión, no dude en llamarnos.
Bienvenidos nuevamente a Coloquios. Hemos estado hablando acerca del tratamiento del capital extranjero y el caso de la minería, y hemos estado hablando de lo importante que es la mediación del Estado entre economía, inversión extranjera y políticas de desarrollo. Este tema fue tratado ampliamente en el Plan Bicentenario, trabajo que condujo aquí nuestro querido colaborador Agustín Ayala Torre, y este es el ejemplar donde se hace un sustento muy importante de lo que es la planificación democrática como un concepto indispensable para el desarrollo en la época actual. Agustín, ¿cómo podemos incorporar el concepto de la planificación democrática al quehacer relacionado con inversión extranjera? Bueno, precisamente una de las ideas cuando se restablece el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional a partir del año 2008 era tratar de hacer, y finalmente lo logramos, un plan de largo plazo que estableciese ejes estratégicos, objetivos nacionales, acciones prioritarias, lineamientos y metas para poder llegar a obtener resultados dentro de los próximos 10-11 años en el Bicentenario, el 2021. Entonces, la idea dentro de ello era, por supuesto, considerar, por ejemplo, que para alcanzar una superación de los déficits sociales y del atraso que tenemos, debíamos crecer a un promedio anual del 6% y debíamos multiplicar las exportaciones por lo menos en 3 o 4 veces y debíamos subir la inversión hasta que ésta alcance el triple de lo que ahora se ha venido invirtiendo. ¿Eso qué significaba? Que esta inversión, que es el motor del desarrollo, por supuesto, estaba compuesta en un 80-85% por inversión privada y en un 15-20% por inversión pública, que a su vez era la más alta que jamás se había realizado en la historia del Perú. Entonces, por cierto, planificar la inversión y dentro de ella la inversión que va a recursos naturales y a los procesos de industrialización consiguientes, porque la propuesta nuestra era que se organicen complejos productivos en torno a la explotación de recursos naturales, es algo fundamental. Y eso estaba sistematizado en este diseño de ejes y en esta propuesta de que la inversión cumple un papel crucial como motor del desarrollo. Y la planificación democrática, a la vez que orienta, traza metas y señala prioridades, ¿qué relación tiene con los actores políticos, con los sectores sociales productivos? ¿Cómo los convoca? Claro, es que justamente la diferencia entre el planeamiento estratégico moderno y el tradicional es que este tiene que ser concertado. Entonces, este plan se hizo con un acuerdo con las estructuras del Estado y con el propio acuerdo nacional, de manera tal que teníamos que discutirlo, y así lo hicimos, avances parciales, por supuesto, con el Estado central, con los organismos subnacionales, gobiernos regionales, municipales, con el resto de entidades públicas y con las fuerzas representadas en el acuerdo nacional, los partidos políticos, los gremios, tanto los sindicales como los empresariales y otra serie de organizaciones de la sociedad civil, incluidas también las iglesias. E inclusive nosotros convocamos a sectores que no estaban en el acuerdo nacional y la discusión con los empresarios fue muy interesante, con la CONFIEP y con sus diferentes componentes, con la Sociedad de Minería, con la Sociedad de Industrias, con la Asociación de Exportadores, en fin, y todos acabaron concordando en una propuesta de este tipo, que es un gran avance para el país, porque es la primera vez en nuestra historia que el Perú ha logrado tener un plan estratégico de desarrollo nacional concertado democráticamente y aprobado por unanimidad en el propio acuerdo nacional. Luis, tú trabajas mucho con proyectos de desarrollo. ¿Tiene sentido esta obsesión que hay con el turismo y la comida, la gastronomía, como que fueran algo así como las panaceas que sustituyen a la minería en el corto plazo? Bueno, ¿cómo lo ves tú y cómo lo incorporas a la necesidad de la planificación democrática? Bueno, claro que tiene sentido, porque es rico y tenemos lugares para ir, ¿no? Así que tiene todo el sentido hacerlo. El único problema es de que hay gente que piensa que de eso puede vivir todo el país y la realidad es de que emplea muy poca gente. Los servicios de turismo, si uno quiere hacer turismo vivencial, por ejemplo, en la selva, en realidad te basta con 2 personas y puedes tener 50 hectáreas, en donde haces turismo vivencial por toda la zona y no necesitas más personal. Y los
los recursos que sacas de ahí te van a servir básicamente para emplear a esas 2 o 3 personas, y no vas a poder emplear a la suficiente gente que se necesita. Entonces, si tampoco creas los suficientes recursos, o sea, además del problema es de que muchos de estos temas de turismo y gastronomía, etcétera, están financiados o por grandes empresarios que a veces vienen de afuera, y sale de ahí para trabajar en un solo sitio, y de ahí cuando se quedan en un solo nicho, ¿no? Entonces al final no termina siendo un gran proyecto de desarrollo. O empresarios que están adentro, como en Puno. Claro, ¿no? Y encima, no, y lo que tenemos que estar claros acá en el país es que el desarrollo no es una cosa de que viene el empresario o no viene. La cosa es o viene el empresario o viene el informal, ¿no? Es una de las dos. Una pregunta importante para Renzo. Renzo ha trabajado en lo que es promoción del desarrollo en el Banco de la Nación. Entonces, ¿qué tan importante es el Banco de la Nación y el Estado como mediador financiero y de proyectos para que exista planificación democrática y exista diversidad productiva? Claro, lo primero es que trae el debate es el tema de la presencia del Estado, ¿no? A partir de que no es espacios estatismo, públicos, que no es estatismo, por supuesto, más bien la necesidad de triangular los espacios más importantes, o por lo menos estas tres dimensiones que debería ser el Estado, la sociedad civil y el mercado. Entonces, ¿cómo lo haces? Por medio de justamente entes líderes. En este caso podría ser, por ejemplo, el Banco de la Nación, que está, por ejemplo, en Purús, que es en la parte fronteriza con Brasil. ¿Cómo es allí? ¿Cómo funciona el banco? El Banco de la Nación justamente funciona para poner tapones a estos espacios de informalidad que antes por ahí pasaba, por ejemplo, el tema del tráfico de la madera, y el Banco de la Nación por fin ha puesto por medio de las IFIs, las instituciones financieras intermediarias, para generar justamente desarrollo local a nivel económico y además microproductivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Regresamos a un tercer segmento. Bienvenidos, somos el grupo TVI, plataforma especializada en la producción de televisión y contenidos digitales. ¿Qué ofrecemos? Diseño e implementación de estudios de televisión. Desarrollamos e instalamos el equipamiento completo, desde cámaras hasta selectores digitales, switches de calidad. Somos expertos en sistemas digitales para video, audio y data. Servicios de internet, streaming, circuitos cerrados, Wi-Fi, Wi-Max, redes de fibra óptica, portales y aplicaciones web. Desarrollamos proyectos integrales de televisión. Capacitamos en técnicas de producción y efectos especiales. Desarrollamos e instalamos el equipamiento completo. Alquilamos cámaras, set y equipos. Producimos programas para televisión. Si desea instalar su propio canal de televisión, no dude en llamarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en Coloquios. El tercer tema de esta semana es un tema bastante delicado. Hablamos mucho de inclusión social, de reconocernos los pernos unos a otros, de que todos somos iguales, y hemos sido testigos de algo sumamente delicado, que fue la actitud hostil en un sitio de Miraflores a paisanos nuestros, peruanos, que simplemente eran impedidos de transitar entre las tiendas y también de ir a un cine, y eso no puede ser. Y queremos analizar hasta qué punto esto sigue siendo algo que refleja algo bastante hondo de nuestro país, y para eso cedemos la palabra a Renzo Ibáñez, que es especialista en el tema. Renzo, ¿qué nos dices al respecto? Muchas gracias, Hugo, muy generoso. Bueno, evidentemente acá hay una falta de preparación por parte de las empresas, una falta institucional por tratar el tema en un país, por supuesto, mestizo, un país que ya se pretende cosmopolita, y que no ha aceptado por lo menos en muchos espacios sociales su carácter justamente mestizo. Y parte de eso es que encontramos espacios como por ejemplo en Larcomar, ese tipo de hechos que son totalmente deplorables, ¿no? Pero la intención, por ejemplo, la institución en la que estamos trabajando, que es justamente la organización Chechecolé. Chechecolé. Así es, Chechecolé, y lo que queremos hacer es justamente organizar espacios horizontales. Chechecolé en honor a Héctor Lavoe. Por supuesto, también, claro que sí, pero de ahí nos enteramos, como conversamos hace un rato, que era un vocablo caribe, así que quería decir una suerte de albrisa, así que vamos bien. Pero la idea es justamente contribuir a generar espacios horizontales, ¿no? De relación, de sociabilidad o de socialización entre los seres humanos. Y uno de esos espacios es... Sí. No, te quería precisar el motivo del tema, que es
¿qué pasa con la gente? ¿Por qué discriminamos todavía a peruanos a peruanos? ¿Eso es un problema de la gente, de una estructura social que no avanza, o es algo que está todavía enquistado en ciertas instituciones? ¿Tú cómo lo ves? ¿O es ambas cosas? Yo creo que es un problema integral. Es un problema integral, es un problema que las revoluciones de orden estructural tampoco las han podido solucionar. Por ejemplo, la revolución de Velasco, que pretendió reivindicar al indio, no pudo con el esquema cultural de la gente. Y aún así se haya destruido el espinazo de la oligarquía, pero la oligarquía a nivel mental no se pudo destruir. Y todavía seguimos teniendo espacios de guetos, lamentablemente en el Perú, que lo que hace justamente es discriminar al cholo porque es cholo, o al mestizo porque es mestizo, o al indio porque es indio. Evidentemente parte del prejuicio, que es perjuicio aquí en este país, fue esta manifestación que hubo en Narcomar de una muestra de intolerancia y de profundo desprecio por lo nuestro. ¿Y qué nos falta? ¿Más educación? Mucho más educación, pero por supuesto también incidencia en políticas públicas claras. En otros países, por ejemplo, como conversábamos hace un momento también, en el caso de la India, o en espacios pluriculturales o multiétnicos, las empresas que brindan servicios privados y públicos saben que tienen que encontrarse con espacios multiculturales. Y evidentemente los encargados y los promotores que brindan estos servicios saben cómo atender a la gente, sin mediar, por supuesto, ningún tipo de prejuicio. Sí, Luis, el cine que no permitió ingresar a estos paisanos y este centro de tiendas que hay en Miraflores fue motivo de una multa. ¿Eso soluciona las cosas? Yo justo estaba con Renzo hablando de eso, pues no estoy seguro si lo que ha habido acá es una política sistemática del lugar de discriminar o es simplemente algo que ocurre, ¿no? Es muy seguido y la empresa no está haciendo nada para evitarlo, ¿no? En cualquier cosa hay que hacer algo al respecto. Yo no sé si la multa vaya a cambiar las cosas. Pero lo que pasa es que la multa es un reprendimiento de orden institucional, organizacional, entonces evidentemente es una falta, ¿no? Que llama la atención no solamente para VK, sino para todos aquellos que pretenden vender servicios y que no se han puesto a pensar justamente en cuál es el carácter de este país, el carácter identitario. Y hay un célebre digamos, debate que viene de los años 20 y que justamente Luis Saldívar también ha tomado en su columna en El Ojo Izquierdo, que es este tema de la identidad cultural. Y la identidad cultural, digamos, se definió, por lo menos en este debate, por el indigenismo o el totalismo, perricholismo, que luego llamaron algunos, que fue justamente evidenciado por Sánchez, ¿no? Y creo que Sánchez ganó la pelea. Luis Alberto Sánchez, quien, digamos, abogaba por ese totalismo, ahora sí, esta integración entre la cultura occidental española y la cultura andina. Y vemos justamente, y nos hemos acostumbrado no solamente por aquellos que quieren guetar el tema desde arriba, sino también por todos aquellos que quieren defender lo ultra autóctono. Y no definimos el país como un todo. O sea, el Ande era el Ande porque también existía el mar, y porque existían, por supuesto, los hielos, y por supuesto porque existían las alturas. Es decir, el país es un país como un todo, y no podemos hacer estas diferencias entre costa y sierra. Así es. Agustín, ¿qué podemos hacer para cambiar estos prejuicios tan retrógrados que todavía tenemos, que parece que nos rememoran los escritos de González Prada de 1900-1908? Las letrías. Así es, no, yo creo que esta es una tensión permanente que todavía no se logra superar, aflora cada cierto tiempo, pero en todo caso creo que hay que afianzar con claridad lo que estaba señalando hace un momento Renzo, que somos un país mestizo. Estos debates que hubo hace casi un siglo sobre si éramos digamos un país quechua o inca o aymara o más bien un país mestizo, hay que resolverlo definitivamente. La práctica lo resolvió ya, ¿no? A lo largo de la colonia inclusive, y por supuesto eso se ha venido acentuando, pero cada cierto tiempo resucita y resucita de lado a lado, ¿no? Como cuando intentan inventar que somos una nación pluricultural o multicultural, pero propiciando multiculturalidades que en realidad son más un dato que una existencia real, entonces propiciando identidades fuertes cuando somos un país mestizo. Para mí una de las mejores definiciones es la que da Octavio Paz, ¿no? De que somos una nación en general, refiriéndose a Indoamérica, donde la característica es que ni indios ni españoles es lo que nos define. Y creo que esa es nuestra impronta y hay que articular políticas democráticas en ese sentido. Sí, y con esta importante reflexión nos despedimos por esta semana en Coloquios y los invitamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Gracias.